Sean bienvenidos al capítulo número 6 de la obra Influencia de Robert Cialdini. Si deseas ver los primeros capítulos, puedes suscribirte a nuestro canal, allí los encontrarás. Sin más preámbulos, comenzamos. Capítulo 6. Autoridad. Deferencia dirigida. Suponga que, hojeando el periódico, ve un anuncio en el que se solicitan voluntarios para tomar parte en un estudio sobre la memoria que va a realizarse en el Departamento de Psicología de una universidad cercana. Suponga también que encuentra atractiva la idea del experimento y se pone en contacto con el director del estudio, el profesor Stanley Milgram, con quien acuerda participar en una sesión de 1 hora. Cuando llega usted al laboratorio, encuentra allí a 2 hombres. Uno es el encargado del experimento, como claramente se deduce de la bata gris que lleva puesta y del cuaderno de notas que tiene en la mano. El otro es un voluntario como usted, una persona de aspecto completamente normal. Después del intercambio inicial de saludos y bromas, el investigador empieza a explicar el procedimiento que se va a seguir. Dice que el experimento trata del efecto del castigo sobre el aprendizaje y la memoria. Para ello, uno de los participantes tendrá que estudiarse parejas de palabras de una larga lista hasta que sea capaz de recordarlas todas. Esa persona será el alumno. La tarea del otro participante consistirá en comprobar la memoria del alumno y en administrarle descargas eléctricas de intensidad creciente cada vez que se equivoque. Será el profesor. Naturalmente, a usted le inquieta un poco la información. Su inquietud aumenta cuando, tras echarlo a suertes con su compañero, ve que le ha correspondido el papel del alumno. No había previsto la posibilidad de que el dolor formara parte del estudio y durante un instante considera la idea de abandonar. Pero piensa que ya habrá tiempo para ello si es necesario. Además, ¿qué intensidad pueden tener las descargas? Una vez que se ha estudiado la lista de palabras, el investigador le invita a sentarse en una silla, le ata con unas correas y, ante la mirada del profesor, fija unos electrodos en su brazo. Más preocupado ya por los efectos de las descargas, pregunta por la intensidad de las mismas. La respuesta del investigador no es nada tranquilizadora. Le dice que, si bien pueden resultar extremadamente dolorosas, no le causarán lesiones permanentes en los tejidos. Dicho esto, el investigador y el profesor pasan a una habitación contigua, desde la cual el segundo le formula las preguntas de la prueba a través de un sistema de intercomunicación y le transmite una descarga de castigo por cada respuesta errónea. A medida que avanza la prueba, se da usted cuenta de la pauta que sigue el profesor, le formula la pregunta y espera su respuesta a través del intercomunicador. Cada vez que usted se equivoca, le anuncia el voltaje de la descarga que va a recibir y tira de una palanca para aplicarle el castigo. Lo más preocupante es que con cada nuevo error suyo, la intensidad de la descarga aumenta 15 voltios. La primera parte de la prueba se desarrolla sin incidentes. Las descargas son molestas pero tolerables. Más adelante, a medida que usted incurre en más errores y el voltaje de las descargas aumenta, el castigo empieza a ser lo bastante doloroso como para romper su concentración, lo que da lugar a nuevos errores y a descargas más desquiciantes. Al llegar a 75, 90 y 105 voltios, el dolor le hace emitir quejidos audibles. Al alcanzar los 120 voltios, dice usted por el intercomunicador que las descargas empiezan a ser realmente dolorosas. Recibe el siguiente castigo con un gemido y comprende que no puede soportar mucho más dolor. Cuando el profesor transmite la descarga de 150 voltios, empieza usted a gritar por el intercomunicador: «¡Basta! Sáquenme de aquí, por favor. Déjenme salir». En lugar de lo que usted espera del profesor, que él y el investigador vengan a liberarlo, aquel se limita a formularle la siguiente pregunta de la prueba. Sorprendido y confuso, balbucea usted la primera respuesta que acude a su mente. Naturalmente, es errónea, y el profesor le envía una descarga de 165 voltios. Usted pide a gritos al profesor que se detenga y le deje irse. Como única respuesta recibe nuevas preguntas y las consiguientes descargas cuando su enloquecida respuesta es incorrecta. Ya no puede seguir controlando el pánico, las descargas son tan fuertes que le hacen retorcerse y chillar. Da patadas en la pared, pide que le liberen y ruega al profesor que le ayude. Pero las preguntas siguen su curso y con ellas las temibles descargas, en abrasadoras sacudidas de 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285 y 300 voltios. Usted se da cuenta de que no está en condiciones de contestar bien a las preguntas y le dice al profesor que no va a darle más respuestas. Todo sigue igual, el profesor interpreta su negativa a responder como una respuesta incorrecta y le envía otra descarga.
La penosa situación se mantiene hasta que, finalmente, por la fuerza de las descargas, queda usted casi paralizado. Ya no puede gritar ni forcejear, pero sigue notando las terribles punzadas eléctricas. Quizás, piensa, esta total inactividad hará que el profesor se detenga. No hay razón para que el experimento continúe, pero el profesor sigue adelante implacablemente, formulando preguntas, anunciando las tremendas descargas, ahora ya superiores a 400 voltios, y accionando la palanca. ¿Cómo puede actuar así este individuo?, se pregunta usted lleno de confusión. ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no se detiene? La presión de la autoridad. Para la mayoría de nosotros, la escena anterior es como un mal sueño. Para comprender hasta qué punto es una pesadilla, sin embargo, debemos tener en cuenta que muchos de sus aspectos son reales. Efectivamente, el experimento descrito lo realizó, con otros que formaban parte de la misma serie, un profesor de psicología llamado Milgram. Durante el mismo, los participantes que asumieron el papel de profesor se mostraron dispuestos a aplicar niveles de descarga intensos, continuados y peligrosos al alumno correspondiente, a pesar de las protestas, gritos y súplicas de este. Solo había un aspecto importante del experimento que no era auténtico: no se administraban descargas eléctricas. El alumno, la víctima que una y otra vez lanzaba espantosos gritos suplicando compasión y pidiendo que le soltaran, no era el verdadero sujeto del experimento, sino un actor que fingía recibir descargas. Lo que Milgram se proponía con su estudio no tenía, pues, nada que ver con los efectos del castigo sobre el aprendizaje y la memoria, sino que se refería a una cuestión bien distinta: cuánto sufrimiento están dispuestos a infligir a un inocente las personas normales cuando ello forma parte de su trabajo. La respuesta no es en absoluto tranquilizadora. En unas circunstancias que reflejan con gran exactitud las características de una pesadilla, como son las del experimento descrito, el profesor típico estaba dispuesto a causar todo el dolor que estuviera a su alcance. En lugar de ceder a las súplicas de la víctima, 2/3 partes de los sujetos del estudio de Milgram aplicaron las 30 descargas y continuaron tirando de la palanca de la última, 450 voltios, hasta que el investigador dio por finalizado el experimento. Aún más alarmante resulta que casi ninguno de los 40 participantes en el estudio abandonara su papel de profesor cuando la víctima pedía ser liberada, ni tampoco más adelante, cuando empezaba a suplicar, ni siquiera al final, cuando su reacción a las descargas se había convertido, en palabras de Milgram, en un grito realmente espantoso. Estos resultados sorprendieron a todos los colaboradores del proyecto, incluido su propio autor. De hecho, antes de iniciar el estudio, Milgram pidió a algunos colegas, a estudiantes de los últimos cursos y a especialistas en psicología de la Universidad Yale, donde se realizó el experimento, que leyesen una descripción del procedimiento que se iba a seguir y calcularan cuántos sujetos llegarían hasta la última descarga, 450 voltios. Todas las respuestas oscilaban de forma invariable entre el 1 y el 2%. Un grupo de 29 psiquiatras, por su parte, pronosticó que solo una de cada 1000 personas estaría dispuesta a llegar hasta el final. Nadie preveía el modelo de comportamiento que iba a manifestarse realmente en el experimento. ¿Cómo se puede explicar un modelo tan alarmante? Quizás, como han apuntado algunos, tenga que ver con que los individuos fueran todos varones, grupo cuyas tendencias agresivas son bien conocidas, con que no supieran el daño que pueden causar descargas tan altas, o con que constituyeran una monstruosa colección de degenerados y disfrutaran ocasionando dolor. Existen pruebas convincentes para rebatir una por una todas estas posibilidades. En primer lugar, en un experimento posterior se constató que el sexo del sujeto nada tenía que ver con su disposición a aplicar a la víctima todas las descargas. Las mujeres que hicieron el papel de profesor se comportaron, en este sentido, igual que los sujetos masculinos del estudio inicial de Milgram. En otro experimento se profundizó en la explicación de que los sujetos no fueran conscientes del peligro físico al que exponían a la víctima. Para ello, se pidió a la presunta víctima que indicara que tenía una enfermedad cardíaca y que afirmara que las descargas le estaban afectando al corazón. Basta. Sáquenme de aquí. Ya les dije que tengo un problema cardíaco. El corazón está empezando a molestarme. No quiero seguir. Déjenme salir, pero los resultados fueron los mismos. El 65% de los sujetos, fieles a su deber, llegaron hasta la descarga máxima. Por último, se ha demostrado que la explicación de que los sujetos del experimento inicial de Milgram fuesen un grupo de excéntricos, en absoluto representativos del ciudadano medio, es asimismo insatisfactoria. Las personas que respondieron al anuncio de Milgram para participar en su experimento sobre la memoria, consumían una muestra representativa de nuestra sociedad en cuanto a edad, ocupación y nivel educativo.
Lo que es más, en una batería de pruebas de personalidad que se realizó posteriormente, se demostró que eran personas normales, desde el punto de vista psicológico, sin la más leve sombra de psicosis como grupo. Eran, de hecho, iguales que usted y que yo, o, como le gusta decir a Milgram, somos usted y yo. Si este autor está en lo cierto y los espeluznantes resultados de sus estudios son aplicables a nosotros, la pregunta que hay que responder adquiere un incómodo carácter personal, que nos mueve a hacer cosas semejantes. Milgram está convencido de conocer la respuesta. Para él, guarda relación con un sentido del deber hacia la autoridad profundamente arraigado. Según Milgram, lo ocurrido en los experimentos debe achacarse a la incapacidad de los sujetos para contrariar los deseos del jefe, del investigador que, vestido con una bata de laboratorio, les urgía a que cumplieran con su deber y, si era necesario, les indicaba cómo hacerlo, a pesar de la violencia emocional y física que ello implicaba. Las pruebas en que se basa la explicación de obediencia a la autoridad de Milgram son contundentes. En primer lugar, está claro que sin las instrucciones que daba el investigador para que continuaran, los sujetos habrían puesto fin enseguida al experimento, no les gustaba lo que estaban haciendo y sufrían mucho con la angustia de su víctima. Suplicaban al investigador que les permitiese parar. Ante la negativa de éste, proseguían, temblando y sudorosos, balbuceaba alguna protesta y volvían a interceder por la víctima. Apretaban los puños hasta clavarse las uñas en las palmas de las manos, se mordían los labios, se sujetaban la cabeza entre las manos, algunos sufrieron incluso ataques incontrolables de risa nerviosa. Un observador ajeno al experimento inicial de Milgram describía así a uno de los sujetos: vi cómo entraba en el laboratorio un hombre de negocios maduro y de aspecto sereno, sonriente y confiado. A los 20 minutos se había convertido en un manojo de nervios que tartamudeaba y se agitaba lleno de inquietud, parecía estar al borde del colapso nervioso. Se pellizcaba constantemente el lóbulo de la oreja y se retorcía las manos. En un momento determinado se llevó un puño a la frente y murmuró: «Señor, haz que esto termine». A pesar de todo, siguió haciendo cuanto le decía el encargado del experimento y le obedeció hasta el final. Junto a observaciones como esta, Milgram ha proporcionado demostraciones aún más convincentes de la interpretación de la obediencia a la autoridad para el comportamiento de los sujetos de su estudio. En un experimento posterior, por ejemplo, hizo que el investigador y la víctima intercambiasen los papeles, de forma que el primero le decía al profesor que dejara de aplicar descargas a la víctima, mientras que éste insistía valerosamente en que el profesor continuara. El resultado no pudo ser más claro: el 100% de los sujetos se negaron a administrar nuevas descargas cuando solo era el otro participante quien se lo pedía. Idéntica constatación se realizó en otra versión del experimento, en la cual el investigador y el alumno intercambiaron los papeles, de modo que era al primero a quien se ataba a la silla y el segundo el que ordenaba al profesor continuar, a pesar de las protestas del investigador. Tampoco en este caso ninguno de los sujetos aplicó nuevas descargas. El grado extremo en que los sujetos de los estudios de Milgram cumplían las órdenes de la autoridad se constató en otra variante del experimento básico. En este caso, el profesor se enfrentaba a dos investigadores que le daban órdenes contradictorias: uno le ordenaba que interrumpiese las descargas eléctricas cuando la víctima pedía que le dejasen libre, mientras que el otro sostenía que el experimento debía seguir adelante. Esta oposición en las instrucciones dio lugar al que tal vez haya sido el único aspecto humorístico del experimento. Con un aturdimiento tragicómico y lanzando rápidas miradas a los investigadores, los sujetos les rogaban que se pusiesen de acuerdo en la orden que debían cumplir. Esperen, esperen. ¿Qué ocurre? Uno me dice que pare, el otro que siga. ¿Qué es esto? Si los investigadores se mantenían en sus 13, los sujetos trataban de averiguar a toda costa cuál de los dos era el jefe superior. Al fallar esta ruta para la obediencia a la autoridad, los sujetos optaban finalmente por seguir su propio instinto y ponían fin a las descargas. Como en las demás variantes del experimento, difícilmente podría haberse previsto semejante resultado si en las motivaciones de los sujetos hubiera intervenido alguna forma de sadismo o de agresividad neurótica. El experimento básico, así como las variaciones realizadas sobre el mismo, está descrito con gran amenidad en la obra de Milgram Obedience to Authority, 1974. En opinión de Milgram, todos los datos apuntan hacia un fenómeno escalofriante: es la extrema disponibilidad de los adultos para hacer casi cualquier cosa con tal de cumplir las órdenes de la autoridad, la principal constatación del estudio. Este resultado entraña serias implicaciones para quienes se preocupan por la capacidad de otra forma de autoridad, el Estado, para conseguir aterradores niveles de obediencia por parte de los ciudadanos. 2.
nos dice algo asimismo de la acusada fuerza de las presiones ejercidas por la autoridad a la hora de controlar nuestro comportamiento. Después de saber cómo se retorcían, sudaban y sufrían cumpliendo con su deber los sujetos del experimento de Milgram, ¿puede alguien dudar de la intensidad de la fuerza que los retenía? Atractivos y riesgos de la obediencia ciega. Cuando nos enfrentamos a un factor motivador de la acción humana de tanta potencia, es natural esperar que haya buenas razones para la motivación. En el caso de la obediencia a la autoridad, una breve consideración de la organización social humana basta para obtener abundante justificación. Un sistema de autoridad jerarquizado y ampliamente aceptado constituye una inmensa ventaja para la sociedad. Permite el desarrollo de complejas estructuras para la producción de recursos, el comercio, la defensa, la expansión y el control social, que de otro modo serían imposibles. La alternativa, en el extremo opuesto, es la anarquía, un estado que no se caracteriza por sus beneficiosos efectos sobre los grupos culturales y del cual el filósofo social Thomas Hobbes asegura que nos haría la vida solitaria, miserable, desagradable, brutal y corta. En consecuencia, se nos enseña desde que nacemos a creer que la obediencia a la autoridad es buena y la desobediencia mala. Este mensaje impregna las enseñanzas de los padres, los versos que aprendemos en el colegio, los cuentos y las canciones de nuestra niñez, y está incorporado a los sistemas legal, militar y político en que nos desenvolvemos cuando somos adultos. En todos ellos se concede mucho valor a la sumisión y la lealtad hacia las normas legítimas. Las investigaciones del propio Milgram surgieron de su esfuerzo por comprender cómo habían podido participar los ciudadanos alemanes en la destrucción de millones de inocentes en los campos de concentración durante el dominio nazi. Después de poner a punto su experimento en los Estados Unidos, tenía previsto aplicarlo en Alemania, convencido de que en ese país encontraría obediencia suficiente como para realizar un completo análisis científico del problema. Sin embargo, tras el primer experimento, llevado a cabo en New Haven, Connecticut, se dio cuenta de que podía ahorrarse el viaje. Encontré tanta obediencia, que no vi la necesidad de trasladar el experimento a Alemania, afirmó. Más reveladora, quizás, de la buena disposición de los estadounidenses para someterse a las órdenes de la autoridad es la encuesta de ámbito nacional llevada a cabo tras el juicio contra el teniente William Calley, quien ordenó a sus soldados matar a los habitantes, niños y ancianos incluidos, de My Lai, población de Vietnam. La mayoría de los encuestados, 51%, respondieron que, si se lo hubieran ordenado, ellos también habrían disparado contra todos los habitantes de un pueblo vietnamita. Como afirmaban los autores de la encuesta, nuestros datos indican que muchos estadounidenses no se sienten con derecho a negarse a las peticiones de la autoridad. Consideran que la acción de Calley es normal, incluso adecuada, porque, en su opinión, la realizó obedeciendo a la autoridad legítima. Para los resultados completos de la encuesta. También la formación religiosa hace sus aportaciones. El primer libro de la Biblia, por ejemplo, narra cómo la desobediencia a la autoridad suprema dio lugar a la expulsión del paraíso de Adán, Eva y el resto del género humano. Por si esta metáfora fuera demasiado sutil, en el Antiguo Testamento podemos leer un poco más adelante, en lo que podría ser el equivalente bíblico del experimento de Milgram, el imponente relato de cómo Abraham se prestó a clavarle a su hijo menor un puñal en el corazón porque Dios, sin ninguna explicación, se lo había ordenado. Vemos en esta historia que no se juzgó la conveniencia de la acción teniendo en cuenta consideraciones como su insensatez, su maldad o su injusticia aparentes, ni las normas morales al uso, sino únicamente la orden de una autoridad superior. El atormentado sacrificio de Abraham fue una prueba para su obediencia de la que salió airoso, como los sujetos del experimento de Milgram, que quizás habían aprendido en la Biblia la lección. Casos como el de Abraham y el de los participantes en el experimento de Milgram dicen mucho del poder y el valor de la obediencia en nuestra cultura. En cierto sentido, sin embargo, pueden inducir a error. Rara vez nos atormentamos hasta ese punto con los pros y los contras de las exigencias de la autoridad. De hecho, nuestra obediencia se produce a menudo de forma automática, no va precedida de una reflexión consciente. La información procedente de una autoridad reconocida supone en ocasiones un valioso atajo para decidir cómo actuar en determinada situación. Después de todo, como apunta Milgram, atenerse a los dictados de quienes ostentan la autoridad nos ha proporcionado auténticas ventajas prácticas. Al principio de nuestra vida descubrimos que seguir los consejos de estas personas, padres, profesores, que saben más que nosotros es beneficioso, en parte por su mayor sabiduría y en parte porque controlan nuestras recompensas y nuestros castigos. Ya adultos, observamos que continúan dándose los mismos beneficios por idénticas razones,
si bien los representantes de la autoridad son ahora empresarios, jueces y líderes políticos. Dado que, por sus cargos, tienen mayor acceso a la información y al poder, es sensato atenerse a los deseos de las autoridades establecidas. Es tan sensato, que a menudo cometemos de esta forma verdaderas insensateces. Se trata, naturalmente, de la misma paradoja que acompaña a todas las grandes armas de influencia. En este caso, una vez admitido que la obediencia a la autoridad es sumamente provechosa, nada más fácil que entregarse a la comodidad de la obediencia automática. Lo mejor y, al mismo tiempo, lo peor de la obediencia ciega es precisamente su carácter mecánico. Como no necesitamos pensar, no pensamos y, aunque esta obediencia irreflexiva nos conduzca la mayor parte de las veces a realizar la acción apropiada, hay notables excepciones, pues no en vano reaccionamos en lugar de pensar. Tomemos un ejemplo de una faceta de nuestras vidas en la que la presión de la autoridad es bien visible y muy fuerte, la medicina. La salud es de enorme importancia para nosotros. Por tanto, los médicos, que poseen grandes conocimientos y mucha influencia en este campo esencial, ejercen como autoridades respetadas. Además, la organización médica tiene una estructura de prestigio y de poder claramente escalonada. Si este contenido es de tu agrado, nos puedes ayudar a seguir creándolo. Déjanos un gran like y suscríbete a nuestro canal. Las diversas clases de trabajadores de la salud conocen muy bien el nivel de sus puestos en esta estructura, y saben perfectamente que los médicos ocupan la cúspide. Nadie puede desautorizar la opinión de un médico sobre un caso, a excepción tal vez de otro médico de categoría superior. En consecuencia, existe una larga tradición de obediencia automática a las órdenes de los médicos entre el personal sanitario. Surge entonces la inquietante posibilidad de que cuando un médico comete un error claro, a nadie de rango inferior se le ocurra cuestionar su decisión, precisamente porque una vez que una autoridad legítima da una orden, los subordinados dejan de pensar en la situación y comienzan a reaccionar. Situamos este tipo de respuesta automática en el complejo medio hospitalario y los errores serán inevitables. De acuerdo con un estudio realizado por un organismo oficial estadounidense, US Healthcare Financing Administration, y solo por lo que se refiere a la medicación de los pacientes, los hospitales tienen una tasa diaria de errores del 12%. Las equivocaciones en la administración de medicamentos a los pacientes se deben a distintas causas. Sin embargo, en su libro Medication Errors, Causes and Prevention 1981, los profesores de farmacología de la Universidad Temple Michael Cohen y Neil Davis achacan buena parte del problema a la irreflexiva deferencia que se muestra hacia el jefe de cada caso, es decir, hacia el médico encargado del paciente. Según Cohen, caso irás caso, pacientes, enfermeras y otros profesionales dan por buenas las prescripciones. Tomemos como ejemplo un extraño caso recogido en la obra de Cohen y Davis. Por un error en la interpretación de las instrucciones escritas del médico, una enfermera instiló en el recto de un enfermo unas gotas destinadas a curarle una infección de oídos. Invidentemente carece de sentido aplicar un tratamiento rectal para mi dolor de oídos, pero ni el paciente ni la enfermera se lo plantearon. Lo importante de esta anécdota es que, en muchas situaciones, cuando se ha pronunciado la autoridad legítima, el sentido común deja de actuar. Se pasa entonces de considerar el problema en su conjunto a prestar atención y responder solo a uno de sus aspectos. Siempre que nuestra conducta se rija por principios tan irreflexivos, podemos estar seguros de que habrá un profesional de la sumisión dispuesto a aprovecharse. Sin salir del campo de la medicina, vemos cómo los anunciantes han utilizado frecuentemente el respeto que otorga nuestra cultura a los médicos y han contratado a actores que los representan cantando las excelencias de un producto. Mi ejemplo favorito es un anuncio de televisión en el que aparecía el actor Robert Young advirtiendo a la gente del peligro que entraña la cafeína y recomendando una marca de café sin cafeína. Fue un anuncio de mucho éxito, funcionó tan bien que se repitió durante años en distintas versiones. ¿Por qué resultó tan efectivo? ¿Por qué habríamos de creer lo que dijera Robert Young sobre las consecuencias para la salud del consumo de café descafeinado? Porque, como sabía muy bien la agencia de publicidad que lo contrató, en la mente del público estadounidense Robert Young estaba asociado al Dr. Marcus Welby, personaje que interpretó en una larga serie de televisión. Objetivamente es una insensatez dejarse influir por los comentarios de un hombre cuando sabemos que no es más que un actor que interpretó el papel de un médico, pero en la práctica fue ese hombre quien hizo que se vendiera el café. No somos la única especie que muestra en ocasiones una deferencia absurda hacia quienes ocupan puestos de autoridad. Entre los monos, en cuyos grupos existe una rígida jerarquía, las innovaciones beneficiosas, por ejemplo,
aprender a usar una vara para acercar comida a una jaula, no se difunden rápidamente si no se le enseñan primero a un animal dominante. Cuando es un animal de rango inferior el primero en aprender la nueva técnica, el resto del grupo no adquiere conciencia de su valor. Ilustra muy bien esta idea un estudio citado por Ardrey sobre introducción de nuevos sabores en la alimentación de un grupo de simios. En una colonia de estos animales se desarrolló la afición a los caramelos introduciendo este nuevo alimento en la dieta de algunos ejemplares jóvenes con puestos bajos en la escala jerárquica. La afición a los caramelos ascendió lentamente por el escalafón, 1 año y medio después, solo la compartía el 51% de la colonia y todavía no había llegado a los líderes. Contrasta esta situación con la que se dio en otro grupo de simios en cuya dieta se introdujo trigo a través del líder, el cereal, hasta entonces desconocido para esos monos, se difundió por toda la colonia en 4 horas. Connotación, no contenido. Desde la primera vez que lo vi, la característica que más me llamó la atención del anuncio de Robert Young fue la habilidad con que se usaba la influencia del principio de la autoridad sin aportar en ningún momento una autoridad real. Bastaba la apariencia de autoridad. Esto nos aclara un aspecto importante de las reacciones irreflexivas a las representaciones de la autoridad. Cuando actuamos de modo automático somos a menudo tan vulnerables a los símbolos de autoridad como a su esencia. Algunos de estos símbolos pueden desencadenar nuestra sumisión, aunque no exista la verdadera esencia de la autoridad. En consecuencia, estos símbolos son utilizados ampliamente por los profesionales de la sumisión que están escasos de esencia. Los estafadores, por ejemplo, se disfrazan con los títulos, vestidos y atributos de la autoridad. Nada les gusta tanto como aparecer con un elegante traje en un lujoso automóvil y presentarse a sus presuntas víctimas diciendo que son doctores, abogados o ingenieros. Piensan que adornándose así tienen mayor probabilidad de lograr lo que se proponen. Cada uno de estos 3 tipos de símbolos de autoridad tiene su propia historia y merece un análisis detenido. Títulos. Los títulos son, simultáneamente, los símbolos de autoridad más difíciles y más fáciles de adquirir. Conseguir un título exige normalmente años de trabajo y dedicación, pero también es posible que alguien, sin ningún esfuerzo, lo adopte como una mera etiqueta para recibir una forma de deferencia automática. Como hemos visto, los actores que aparecen en anuncios de televisión y los estafadores lo hacen constantemente y con mucho éxito. Recientemente hablé con un amigo, profesor de una prestigiosa universidad del este de los Estados Unidos, que me proporcionó una eficaz ilustración de la manera en que nuestras acciones están a menudo más influidas por el título que por la naturaleza de quien afirma poseerlo. Mi amigo viaja bastante y suele charlar con desconocidos en bares, restaurantes y aeropuertos. Dice que su larga experiencia le ha enseñado a no mencionar nunca en esas conversaciones su título de profesor. Cuando lo hace, nota que el tono de la interacción cambia inmediatamente. Tal vez refleje todavía mejor la fuerza que tienen en nuestra sociedad los símbolos de autoridad, la serie de anuncios protagonizados recientemente por una estrella de la televisión que comienzan con la frase, no soy médico, pero es el papel que represento en televisión. Personas que han sido contertulios espontáneos e interesantes durante la media hora anterior, se muestran de repente reservados, apáticos y aburridos. Sus opiniones, que antes habían dado lugar a un animado diálogo, provocan ahora largas declaraciones de conformidad, absolutamente correctas en el aspecto gramatical. Molesto y un poco desorientado por el fenómeno, porque, como él mismo dice, sigo siendo la persona con la que llevan hablando media hora, no. Ahora mi amigo siempre miente al hablar de su ocupación en tales situaciones. Desde luego, resulta refrescante esta desviación de la norma clásica, por la cual ciertos profesionales de la sumisión se atribuyen títulos que en realidad no poseen. En cualquier caso, sin embargo, la falsedad pone de relieve la capacidad que tienen los símbolos de autoridad para influir en el comportamiento. Me pregunto si mi amigo el profesor, que es de estatura más bien escasa, ocultaría tan decididamente su título si supiera que, además de hacer más acomodaticios a los desconocidos, sirve para que les parezca más alto. Varios estudios realizados sobre la forma en que afecta el nivel de autoridad a la percepción de la estatura muestran que los títulos prestigiosos provocan distorsiones en la apreciación de la talla. En un experimento llevado a cabo con 5 grupos de universitarios australianos, se presentó a los estudiantes a un visitante de la Universidad Británica de Cambridge. Pero ante cada uno de los grupos se le atribuyó un puesto en la universidad: estudiante, ayudante de laboratorio, profesor auxiliar, profesor titular y catedrático. Cuando salía del aula se pedía a los alumnos que calculasen su estatura.
Se observó que con cada incremento de nivel académico se producía un aumento de algo más de 1 centímetro en la estatura percibida por los alumnos, de forma que entre el estudiante y el catedrático había una diferencia de cerca de 6 centímetros. Merece la pena detenerse un poco en esta interesante conexión entre nivel jerárquico y tamaño percibido, ya que se manifiesta de diversas formas. En un estudio en el que se pidió a unos niños que calculasen el tamaño de unas monedas, se constataron más errores por exceso en el caso de las monedas de valor más alto. Entre los adultos se producen distorsiones semejantes. En un estudio realizado por Dux y Beven, unos estudiantes universitarios iban sacando de un montón de tarjetas ejemplares que tenían impresos un valor monetario comprendido entre 3 y $3. Ganaba el estudiante que acumulara una cantidad más alta con sus tarjetas. Después se les pidió que indicasen cuál era el tamaño de cada tarjeta, aunque todas eran exactamente iguales, las de valores extremos, positivo o negativo, fueron consideradas físicamente mayores. En consecuencia, no son necesariamente los aspectos agradables de una cosa los que la hacen parecer mayor, sino su importancia. Puesto que percibimos una relación entre tamaño y posición social, es posible que ciertos individuos se aprovechen de ello sustituyendo la segunda por el primero. En algunos grupos de animales en los que la categoría del individuo depende de su capacidad para imponerse a los demás, el tamaño es un factor importante a la hora de determinar qué lugar va a ocupar cada animal dentro del grupo. En el combate con un rival, es habitualmente el animal de mayor tamaño y más fuerte el que gana. Para evitar las consecuencias perjudiciales que tienen para el grupo los enfrentamientos físicos, muchas especies emplean métodos que suelen tener más de fórmula que de lucha. Los rivales se sitúan uno frente al otro con ostentosos despliegues de agresividad, en los que siempre se ponen en juego recursos para realzar el tamaño. Algunos mamíferos arquean el lomo con el pelo erizado, los peces extienden las aletas e inflan sus cuerpos con agua, los pájaros despliegan las alas y revolotean. Muy a menudo basta esta exhibición para que uno de los histriónicos guerreros inicie la retirada y deje la posición de dominio a su rival, aparentemente más grande y más fuerte. Pelo, aletas y plumas. Es curioso cómo pueden explotarse elementos tan delicados para crear una sensación de peso y solidez. Podemos extraer de ello dos lecciones. Una se refiere a la asociación entre tamaño y posición social. La conexión entre ambos puede ser utilizada provechosamente por individuos capaces de fingir el primero para conseguir la apariencia de la segunda. Esta es la razón por la que los estafadores, aunque tengan una estatura normal o sean más bien altos, suelen llevar alzas en los zapatos. Esta característica no es exclusiva de los animales, ni siquiera en nuestra época. Así, por ejemplo, desde 1900 hectáreas ascendido a la presidencia de los Estados Unidos el más alto de los candidatos del partido principal en 18 de las 21 elecciones celebradas. Hay estudios que sugieren que la ventaja de estatura tiene también vigencia en las contiendas amorosas. La probabilidad de obtener respuesta femenina a un anímelo publicado por un hombre que busca compañía es mucho mayor cuando el solicitante afirma ser alto. Curiosamente, en el caso de los anuncios publicados por mujeres, no es la estatura lo que influye sobre la respuesta de los destinatarios, sino el peso. Las mujeres que afirman pesar menos reciben más correspondencia masculina. La otra lección es de carácter más general. Los signos externos del poder y la autoridad pueden falsificarse con los materiales más endebles. Volvamos al dominio de los títulos para buscar un ejemplo en un experimento que, por varias razones, es el más espeluznante que conozco. Un grupo de investigadores, compuesto por médicos y enfermeras relacionados con 3 hospitales del Medio Oeste, empezaron a preocuparse por la generalización de la obediencia mecánica de las enfermeras a las instrucciones de los médicos. Pensaban que ni siquiera las enfermeras mejor preparadas y más cualificadas utilizaban en suficiente medida sus recursos para comprobar el dictamen médico. En lugar de ello, cuando se encontraban ante las instrucciones de un doctor se limitaban a atenerse a ellas. Ya hemos visto este proceso anteriormente, al recordar un caso de administración errónea de gotas para el oído, pero los investigadores del Medio Oeste fueron más lejos. En primer lugar, querían averiguar si estos casos eran incidentes aislados o respondían a un fenómeno más amplio. Además, deseaban analizar el problema en el contexto de un error grave de tratamiento, prescripción de una dosis excesiva de un fármaco no autorizado a un paciente del hospital. Por último, querían ver qué ocurría si suprimían físicamente la imagen de autoridad de aquella situación y la sustituían por una voz desconocida que, dando instrucciones a través del teléfono, no ofreciera más que una prueba muy endeble de autoridad, la atribución del título de doctor. Uno de los investigadores efectuó 22 llamadas idénticas a otros tantos despachos de enfermeras de diversos departamentos hospitalarios, cirugía,
pediatría y psicología. En todas ellas afirmó ser un médico del hospital y encargó a la enfermera que contestó el teléfono administrar 20 miligramos de determinado medicamento a un paciente de la sala. Había 4 razones excelentes para que la enfermera fuera muy cauta con esta orden. 1. La prescripción se había realizado por teléfono, lo que suponía una clara transgresión de las normas del hospital. 2. La medicación no estaba autorizada, por lo que el fármaco en cuestión no figuraba en la lista de existencias del hospital. 3. La dosis prescrita era claramente excesiva y peligrosa. En los envases del producto se indicaba que la dosis máxima diaria no debía exceder de 10 miligramos, es decir, la mitad de lo ordenado. 4. La instrucción procedía de un individuo desconocido para la enfermera, con el que ni siquiera había hablado antes por teléfono. A pesar de todo, en el 95% de los casos la enfermera se dirigió inmediatamente al botiquín y preparó la dosis que se le había encargado, pasando a continuación a la habitación del paciente para administrársela. Era en ese momento cuando un participante en la investigación la detenía y le revelaba la naturaleza del experimento. Los resultados son decididamente aterradores. Que el 95% de un grupo de enfermeras profesionales siguieran sin titubeos una instrucción de este tipo, tan claramente inadecuada, es un serio motivo de preocupación para todos los potenciales pacientes hospitalarios. Teniendo en cuenta la tasa diaria de error en la medicación en los hospitales estadounidenses, que, como ya señalamos anteriormente, se sitúa en torno al 12%, es muy probable que los pacientes que permanezcan internados más de una semana se vean afectados por el problema. Lo que se constata en el estudio que acabamos de describir es que los errores no se reducen a deslices triviales en la administración de unas inocuas gotas para el oído, sino que abarcan también peligrosas equivocaciones. Al interpretar los inquietantes resultados, los autores de la investigación llegaron a una conclusión muy instructiva. En una situación real equivalente a la del experimento, se habría contado, en teoría, con la inteligencia de 2 profesionales, el médico y la enfermera, para garantizar que el procedimiento seguido fuera beneficioso para el paciente o, en el peor de los casos, no fuera perjudicial. Pero el experimento indica que, a efectos prácticos, una de esas 2 inteligencias es inoperante. Parece que, ante las instrucciones de un médico, las enfermeras desconectaron su inteligencia profesional y pasaron a una forma de respuesta automática. Ni su considerable formación médica ni sus conocimientos intervinieron en la decisión sobre lo que debían hacer. Dado que la obediencia a la autoridad legítima había sido siempre la acción predilecta y más eficaz en su ambiente de trabajo, se abandonaron a la obediencia automática. Es muy instructivo que fueran tan lejos en esa dirección como para que su error se produjera en respuesta, no a la verdadera autoridad, sino al símbolo de esta más fácil de falsificar, un simple título. Otros datos recogidos en el trabajo de Hofflin y Kals apuntan la posibilidad de que las enfermeras no sean conscientes de hasta qué punto influye en sus opiniones el título de doctor. A un grupo de 33 enfermeras, en formación y tituladas, se les preguntó qué habrían hecho ellas en la situación del experimento. En contraposición con los resultados reales, solo 2 afirmaron que habrían administrado la medicación prescrita. Tan preocupantes tal vez como la deferencia mecánica concedida a individuos cuyo título indica autoridad, son las muestras de resistencia mecánica a las ideas de individuos cuyos títulos sugieren escasa autoridad. En el campo de las publicaciones universitarias, los psicólogos Douglas Peters y Stephen Ceci llevaron a cabo un estudio muy revelador. Tomaron 12 artículos que habían sido publicados de 18 a 32 meses antes por especialistas de prestigiosas universidades y, cambiándoles únicamente el nombre y los datos de los autores, que eran sustituidos por los de los miembros de un grupo ficticio, Centro Tribal Ley de Potencial Humano, volvieron a enviarlos en forma de manuscrito a las revistas que los habían publicado. 9 de los artículos pasaron el proceso de revisión sin ser descubiertos y, curiosamente, 8 de ellos fueron rechazados, a pesar de que la misma revista los había publicado cuando fueron enviados por investigadores de mayor prestigio. Un experimento similar, aunque no de carácter científico, es el realizado por un popular escritor, que copió a máquina la novela Steps, de Jerzy Kosinski, y envió el manuscrito a 28 agencias literarias y editoriales 10 años después de que se hubieran vendido 500.000 de ejemplares del libro, que además había recibido un premio literario de carácter nacional. El manuscrito, firmado esta vez por un desconocido, fue devuelto por las 28 empresas, entre ellas Random House, editora original de la novela. Trapos. Un segundo tipo de símbolo de autoridad capaz de desencadenar nuestra sumisión automática es la indumentaria. Aunque más tangible que los títulos, el traje de la autoridad es tan falsificable como ellos, si no más.
Los archivos policiales están llenos de fichas de estafadores entre cuyos métodos figura el uso de disfraces. Como si de camaleones se tratara, adoptan el blanco de los hospitales, el negro de la religión, el verde del ejército o el azul de la policía, según lo que sea necesario para sacar el máximo partido de la situación. Cuando las víctimas se dan cuenta de que el traje no garantiza la autoridad, ya es demasiado tarde. Una serie de estudios realizados por el psicólogo social Leonard Beekman muestra lo difícil que es resistirse a las peticiones de quienes visten el traje de la autoridad. El procedimiento básico de Beekman consistía en hacer a los transeúntes peticiones absurdas, por ejemplo, recoger del suelo una bolsa usada de papel o colocarse al otro lado del indicador en una parada de autobús. En la mitad de los casos, el solicitante, un hombre joven, iba vestido con ropa de calle normal, en la otra mitad llevaba un uniforme de guarda de seguridad. Con independencia del tipo de petición, eran muchas más las personas que atendían al solicitante cuando éste iba vestido de guarda. 10 años después se obtuvieron resultados similares en un estudio en el que se utilizaba un uniforme de bombero. Especialmente reveladora resultó una versión del experimento en la que el solicitante detenía a los peatones y le mostraba a un hombre parado junto a un parquímetro, a unos 20 metros de distancia. ¿Llevará ropa de calle o uniforme de guarda de seguridad? Decía siempre lo mismo. ¿Ve usted a aquel individuo que está junto al parquímetro? Ha sobrepasado el tiempo de aparcamiento, pero no tiene cambio. Dele una moneda. El solicitante volvía entonces una esquina y se alejaba, de forma que cuando el peatón llegaba al parquímetro, el autor de la solicitud había desaparecido. La fuerza de su uniforme, sin embargo, seguía actuando, aunque él se hubiera ido, casi todos los peatones siguieron sus instrucciones cuando iba vestido de guarda, mientras que menos de la mitad lo hicieron cuando llevaba ropa normal. Es interesante señalar que, posteriormente, Beekman constató que un grupo de estudiantes universitarios adivinaba con bastante exactitud el porcentaje de aceptación obtenido en el experimento cuando el solicitante iba vestido de calle, 50%, frente al 42% real, no así cuando iba de uniforme, 63%, frente al 92% real. En el trabajo de Mauro 1984 explica por qué resultó eficaz el solicitante uniformado aún después de haber abandonado la escena. Un grupo de observadores calificó como más honrados, mejores, más inteligentes y más serviciales a los agentes de policía con el uniforme tradicional que a los que iban vestidos de paisano, americana v pantalón, en el experimento. De connotaciones menos evidentes que un uniforme, aunque muy efectivo, es otro tipo de indumentaria que tradicionalmente ha indicado autoridad en nuestra cultura, el traje bien cortado del hombre de negocios. También él es capaz de provocar una eficaz forma de deferencia por parte de personas totalmente desconocidas. En un estudio realizado en Texas, por ejemplo, los autores del experimento hicieron que un hombre de alrededor de 30 años, transgrediendo las normas, cruzara una calle en varias ocasiones con el semáforo rojo. La mitad de las veces llevaba un traje recién planchado, con corbata, la otra mitad, un pantalón vaquero y una camisa. Los encargados del experimento, apostados a cierta distancia, contaron el número de peatones que estaban esperando para cruzar y siguieron al transgresor. Como niños de Hamlin, un número 5 veces superior de personas se aventuró a atravesar la calle detrás del imprudente bien trajeado. En este caso, sin embargo, la magia no estaba en su flauta sino en su ropa. Es de destacar la habilidad con que se combinan los dos tipos de indumentaria que, según los estudios mencionados, ejercen influencia, el uniforme de guarda de seguridad y el traje de caballero, en el denominado timo del inspector de banco. Aunque su víctima puede ser cualquiera, esta estafa se emplea preferentemente con ancianos que viven solos. Todo empieza cuando un individuo vestido con traje, chaleco y corbata, llama a la puerta de la probable víctima. Su indumentaria indica buena posición y respetabilidad, lleva una camisa almidonada y unos zapatos relucientes. El traje, de grueso paño aún en el mes de julio, es de corte clásico, sin ninguna concesión a la moda, y colores apagados, azul oscuro, gris marengo, etc. Si este contenido es de tu agrado nos puedes ayudar a seguir creándolo. Déjanos un gran like y suscríbete a nuestro canal. Explica a su presunta víctima, tal vez una viuda a la que ha seguido desde el banco 1 o 2 días antes sin que ella se diera cuenta, que es inspector profesional de su banco y que al revisar los libros ha descubierto posibles irregularidades. Cree tener identificado al culpable, un empleado que supervisa habitualmente los informes de movimientos de determinadas cuentas. Le dice a la viuda que su cuenta puede ser una de ellas, pero que no puede estar seguro mientras no tenga pruebas palpables. Por eso ha venido a solicitar su cooperación.
estaría dispuesta a colaborar retirando sus ahorros, para que un equipo de inspectores y responsables del banco pudiera seguir el informe de la transacción a su paso por la mesa del sospechoso? El aspecto y la forma de presentarse del inspector bancario causan tal impacto que a menudo la víctima ni siquiera piensa en hacer una simple llamada de comprobación. En lugar de ello, va hasta el banco, retira todo su dinero y vuelve con él a casa, a esperar en compañía del inspector noticias sobre el éxito de la trampa. El mensaje lo lleva un guarda del banco, uniformado, que llega después de la hora de cierre de la sucursal para anunciar que todo está bien. Aparentemente, en la cuenta de la viuda no se estaban produciendo irregularidades. Muy aliviado, el inspector expresa con gran amabilidad su agradecimiento y, como el banco ya está cerrado, encarga al guarda que deposite el dinero de la viuda en la cámara acorazada, para ahorrarle a ella la molestia de tener que llevarlo al día siguiente. Entre sonrisas y apretones de manos, el guarda se va con el dinero mientras el inspector se entretiene unos minutos en dar de nuevo las gracias antes de desaparecer. Naturalmente, como descubre la víctima poco después, el guarda y el inspector no son tales. Son un par de estafadores que conocen la capacidad de los uniformes bien falsificados para desencadenar en nosotros una sumisión hipnótica a la autoridad. Adornos. Aparte de la función que desempeña en el caso de los uniformes, la indumentaria puede simbolizar un tipo de autoridad más general cuando se utiliza una aureola de categoría y posición social, y lo mismo ocurre con adornos como las joyas y los coches. Este último símbolo de posición adquiere características de especial interés en los Estados Unidos, país en que el amor por los automóviles alcanza cotas poco habituales. De acuerdo con los resultados de un estudio realizado en la zona de la Bahía de San Francisco, los propietarios de coches de lujo son objeto de una forma especial de deferencia por parte de los demás automovilistas. Los autores del experimento comprobaron que los conductores esperaban bastante más antes de hacer sonar el claxon cuando se abría el semáforo si el coche que no arrancaba era nuevo y lujoso, que si era un modelo antiguo y barato. Los automovilistas mostraron poca paciencia con los conductores de coches baratos, casi todos hicieron sonar el claxon, la mayoría más de una vez, 2 de ellos llegaron a golpear el parachoques trasero. Tanto intimidaba el aura del automóvil de lujo, por el contrario, que el 50% de los conductores esperaron en respetuoso silencio, sin hacer sonar el claxon, hasta que arrancó. Los autores del experimento preguntaron después a un grupo de estudiantes universitarios qué habrían hecho ellos en esa situación. En comparación con los datos reales del experimento, los estudiantes calcularon muy por debajo el tiempo que habrían tardado ellos en hacer señales acústicas al coche de lujo. Los varones se quedaron especialmente cortos en sus estimaciones, creían que harían sonar antes el claxon detrás de un coche de lujo que de un utilitario, mientras que el estudio demostraba precisamente lo contrario. Conviene señalar la semejanza de este modelo con el de muchos otros trabajos de investigación sobre la presión de la autoridad. Al igual que en el estudio de Milgram o en el de las enfermeras del Medio Oeste, y en el experimento del uniforme de guarda de seguridad, los entrevistados no fueron capaces de predecir correctamente su reacción ni la de otros a la influencia de la autoridad. En todos los casos se calculó muy por debajo de la realidad el efecto de dicha influencia. Esta peculiaridad de la posición de autoridad explica en gran medida su éxito como recurso de sumisión. Además de actuar enérgicamente sobre nosotros, ejerce su acción de forma imprevista. Mecanismos de defensa. Una táctica de protección que podemos utilizar frente a la posición de autoridad consiste en privarla del factor sorpresa. Puesto que habitualmente no alcanzamos a percibir el profundo impacto que tiene la autoridad y sus símbolos sobre nuestras acciones, no estamos suficientemente precavidos contra su presencia en las situaciones de sumisión. Una forma fundamental de defenderse frente a este problema consiste, por tanto, en adquirir conciencia del poder de la autoridad. Dicha toma de conciencia, unida a la constatación de la facilidad con que pueden falsificarse los símbolos de la autoridad, nos permitirá aproximarnos con la necesaria cautela a las situaciones en que se intenta usar la influencia de la autoridad. Parece sencillo, y en cierta medida lo es. Conocer mejor el funcionamiento de la influencia de la autoridad nos ayudará a contrarrestarla. Sin embargo, hay una molesta complicación, inherente, por lo demás, a todas las armas de influencia. No debemos pretender resistirnos siempre y a todas las formas de autoridad. Médicos, jueces, altos ejecutivos, líderes parlamentarios y otras personas relevantes han llegado a su posición, en muchos casos, por sus conocimientos y su buen criterio. Por tanto, sus orientaciones constituyen en general excelentes consejos. Cuando se dice de alguien que es una autoridad en determinada materia, se está diciendo que es un experto en ella. En consecuencia,
La mayoría de las veces será una imprudencia sustituir las opiniones de una autoridad por las nuestras, menos meditadas. Al mismo tiempo, hemos visto, en marcos tan variados como la calle y los hospitales, que es absurdo confiar en la dirección de la autoridad en todos los casos. El secreto está en ser capaz de reconocer, sin demasiadas tensiones ni excesiva vigilancia, cuando es mejor seguir las orientaciones de la autoridad y cuando es mejor hacer caso omiso de ellas. Autoridad y competencia. Hay dos preguntas de enorme utilidad para determinar en qué casos es conveniente seguir las orientaciones de una autoridad y en qué casos no lo es. La primera pregunta que debemos plantearnos cuando nos encontremos frente a un presunto intento de influencia por parte de una autoridad es, ¿esta autoridad es realmente un experto? Con ello concentraremos nuestra atención en dos aspectos esenciales de la información, las credenciales de la autoridad y la conexión de dichas credenciales con el tema en cuestión. Contrastando con este sencillo método las pruebas de la posición de autoridad, sorteamos los mayores peligros de la deferencia automática. Veámoslo con algunos ejemplos. Analicemos desde esta perspectiva el anuncio de café de Robert Young que tanto éxito tuvo. Si, en lugar de responder a la asociación del actor con el Dr. Marcus Welby, los espectadores se hubieran concentrado en la posición real de Robert Young como autoridad, estoy seguro de que el anuncio no habría funcionado tan bien ni se habría mantenido tanto tiempo. Evidentemente, Robert Young no posee la formación ni los conocimientos de un médico. Todos lo sabemos. Lo que sí poseía, sin embargo, era un título de médico, si bien se trataba de un título carente de significado, que asociábamos mentalmente con el actor porque era el papel que interpretaba. Todos lo sabemos, pero es sorprendente la escasa atención que prestamos a lo evidente cuando comenzamos a responder de forma automática. La pregunta, ¿esta autoridad es realmente un experto?, es tan valiosa precisamente porque desplaza nuestra atención hacia lo evidente. Nos aparta de símbolos que tal vez carezcan de sentido para llevarnos a considerar las auténticas credenciales de autoridad. Además, es una pregunta que nos obliga a distinguir entre autoridades competentes y no competentes. Esta distinción es fácil de olvidar cuando se combina la presión de la autoridad con la prisa de la vida moderna. Los peatones de Texas que se aventuraban entre el tráfico urbano detrás del individuo con aspecto de hombre de negocios son un excelente ejemplo. Aunque ese hombre fuera la autoridad de los negocios que su ropa sugería, es poco probable que tuviera mayor autoridad para cruzar una calle que quienes iban detrás de él entre los coches. A pesar de ello, le seguían, como si su etiqueta, autoridad, borrara la diferencia esencial que existe entre formas pertinentes y no pertinentes. Si se hubieran molestado en preguntarse a sí mismos si ese individuo era un verdadero experto en esa situación, alguien de cuyas acciones pudiera deducirse un conocimiento superior, imagino que el resultado habría sido bastante diferente. Lo mismo puede decirse de Robert Young, una persona que domina su oficio. Ha desarrollado una larga carrera con muchos éxitos en una actividad difícil. Pero sus conocimientos y sus técnicas son los de un actor, no los de un médico. Si, al contemplar el famoso anuncio de café, nos concentramos en sus verdaderas credenciales, comprendemos enseguida que no debemos creerle más que a cualquier otro actor de éxito cuando afirma que el café de esa marca es bueno para la salud. Sinceridad e hipocresía. Supongamos, sin embargo, que nos encontramos frente a una autoridad con respecto a la cual decidimos que es un experto competente. Antes de someternos a su influencia debemos plantearnos una segunda pregunta: ¿qué grado de veracidad podemos suponerle al experto? En ocasiones las autoridades, aun las mejor informadas, no nos presentan su información con honradez. En consecuencia, tenemos que determinar su fiabilidad en cada situación, y casi siempre lo hacemos. Nos dejamos convencer con mayor facilidad por los expertos que parecen imparciales que por los que ganan algo convenciéndonos. Este hecho se ha comprobado experimentalmente en todo el mundo. Cuando nos preguntamos si un experto tiene posibilidades de beneficiarse de nuestra sumisión, estamos concediéndonos protección adicional contra la influencia automática. Ni siquiera las autoridades reconocidas en determinado campo conseguirán que compartamos su opinión si no estamos convencidos de que sus mensajes reproducen fielmente la realidad. Al preguntarnos a nosotros mismos por la fiabilidad de una autoridad, debemos tener en cuenta una táctica empleada a menudo por los profesionales de la sumisión para convencernos de su sinceridad: decir algo contrario a los propios intereses. Bien aplicado, es un recurso sutil y muy eficaz como muestra de honradez. Tal vez mencionen un pequeño defecto de su producto, pero se tratará siempre de un inconveniente de importancia secundaria, fácilmente superado por las considerables ventajas. Al basar su veracidad en aspectos menores,
los profesionales de la sumisión que usan este truco resultan más creíbles cuando destacan los aspectos importantes de su argumentación. He visto aplicar este planteamiento, con consecuencias devastadoras, en un marco que pocos de nosotros identificaríamos como un ambiente de sumisión, un restaurante. No es ningún secreto que, debido al bajo nivel de los salarios, los camareros deben complementar sus ingresos por medio de las propinas. Dejando aparte la condición indispensable del buen servicio, los buenos camareros conocen algunos trucos para incrementar las propinas. También saben que, cuanto mayor sea la cuenta de un cliente, mayor será la cantidad de dinero que perciban como gratificación en condiciones normales. Con respecto a estas dos circunstancias, el tamaño de la cuenta del cliente y el porcentaje de la misma que se deja como propina, los camareros suelen actuar como agentes de sumisión. Con la esperanza de averiguar cómo actúan, solicité un puesto de camarero en varios restaurantes bastante caros. Al carecer de experiencia, lo mejor que pude conseguir fue un puesto de ayudante de camarero que, como luego descubrí, me proporcionó un lugar estratégico para observar y analizar el proceso. Enseguida me di cuenta de algo que los demás empleados ya sabían, que el camarero con más éxito allí era Vincent, era el que conseguía que los clientes pidieran más y dejaran mayores propinas, el resto de los camareros quedaban muy por detrás de él en cuanto a ingresos semanales. Por ello, empecé a alargarme en mis obligaciones alrededor de las mesas atendidas por Vincent para observar su estilo. Pronto comprendí que su estilo consistía en no tener uno solo, sino varios. Contaba con un completo repertorio de actitudes y utilizaba la más adecuada a cada circunstancia. Cuando los clientes eran una familia se mostraba muy animada, hasta rozar incluso la mamarrachada, y repartía sus comentarios por igual entre los adultos y los niños. Con las parejas jóvenes adoptaba un aire serio y un poco arrogante, con el propósito de intimidar al joven, que era a quien se dirigía exclusivamente, y hacerle gastar dinero con prodigalidad. Si se trataba de un matrimonio maduro, conservaba el talante serio, pero cambiaba la actitud de superioridad por una respetuosa atención a los dos miembros de la pareja. Cuando un cliente cenaba solo, Vincent se inclinaba por el estilo amistoso, cordial, locuaz y cálido. El truco de aparentar que actuaba en contra de sus propios intereses lo reservaba Vincent para las cenas de grupos de más de 8 personas. Su técnica tenía tintes geniales. En el momento de anotar los platos elegidos por el primer comensal, generalmente una mujer, daba comienzo a su actuación. Fuera cual fuera la elección del cliente, Vincent reaccionaba siempre de idéntica forma, fruncía el entrecejo, dejaba la mano suspendida sobre el bloc y, tras mirar de soslayo al jefe de comedor, se encorvaba sobre la mesa para decir, en tono de conspiración, pero perfectamente audible por todos los comensales: me temo que ese plato no está esta noche tan bien como es habitual. Permítame recomendarle estos otros. Vincent sugería entonces 2 platos de la carta un poco menos caros que el elegido por el cliente. Están excelentes esta noche. Con esta sencilla maniobra, Vincent ponía en juego varios principios de influencia importantes. En primer lugar, aun los comensales que no aceptaban sus sugerencias pensaban que Vincent les había hecho un favor al ofrecerles información valiosa para elegir la cena. Todos se sentían agradecidos y, en consecuencia, la regla de la reciprocidad actuaría a favor del camarero llegado al momento de fijar su gratificación. Además de elevar el porcentaje de su propina, la maniobra de Vincent lo colocaba en una posición favorable para aumentar el tamaño de la cuenta de esa cena. Lo consolidaba como autoridad en los secretos de la casa, sin duda él sabía que estaba bien y que no lo estaba tanto esa noche. Finalmente, y es aquí donde interviene la apariencia de actuar contra los propios intereses, demostraba que era un informador fidedigno, puesto que recomendaba platos un poco menos caros que el elegido inicialmente. Parecía que, en lugar de tratar de llenarse el bolsillo, se preocupaba sinceramente por los intereses de los clientes. A juzgar por las apariencias, era una persona bien informada y honrada, combinación que le daba una enorme credibilidad. Vincent no tardaba en explotar las ventajas de su imagen. Tan pronto como los comensales terminaban de elegir la comida, les decía, muy bien. ¿Me permiten que les sugiera un vino adecuado para los platos que han elegido? Tuve ocasión de observar esta misma escena casi todas las noches y la reacción de los clientes era muy parecida, sonrisas y muestras generales de asentimiento. Desde mi puesto de observación privilegiado podía incluso leer en sus rostros lo que pensaban. Claro, parecían decir, usted sabe que es lo mejor y evidentemente está de nuestra parte. Díganos lo que debemos tomar. Con aire satisfecho, Vincent, que conocía muy bien la carta de vinos, respondía con una selección excelente y bastante cara.
igual de convincente resultaba a la hora de elegir los postres. Clientes que de otra forma no hubieran tomado postre o lo hubieran compartido con algún amigo, se decidían por una ración completa tras las encendidas descripciones que hacía Vincent de la tarta de la casa o el pastel de chocolate. Después de todo, ¿hay alguien más creíble que un consumado experto de sinceridad probada? Combinando dos factores, reciprocidad y autoridad creíble, en una única y elegante maniobra, Vincent conseguía incrementar sustancialmente tanto el porcentaje de su propina como la base sobre la que se calculaba. Los ingresos que conseguía con este truco eran considerables. Conviene señalar, sin embargo, que gran parte de esas sumas procedían de una aparente despreocupación por el beneficio personal. Aparentar que actuaba en contra de sus intereses financieros era una forma excelente de servir a esos intereses. 8 En resumen, por tanto, cuando nos enfrentamos a un intento de influencia de la autoridad, lo mejor es que nos preguntemos qué pruebas reales, no simbólicas, existen de que la presunta autoridad sea un experto competente. Aun cuando estemos convencidos de la autenticidad del experto, debemos poner asimismo en tela de juicio su fiabilidad para la situación de que se trate. En cuanto a este segundo aspecto, deben despertar nuestras sospechas los profesionales de la sumisión cuyas declaraciones son en apariencia contrarias a sus propios intereses. Esta misma estrategia puede emplearse también con buenos resultados en otras numerosas situaciones. Así, por ejemplo, en un trabajo experimental se descubrió que las cartas de recomendación enviadas a los directores de personal de algunas grandes empresas daban mejor resultado cuando contenían alguna observación poco lisonjera para el candidato, siempre en un contexto de comentarios concretos plenamente positivos. Resumen. O en el estudio de Milgram sobre la obediencia podemos ver pruebas de la fuerte presión que existe en nuestra sociedad para que accedamos a las peticiones de la autoridad. En clara contradicción con sus preferencias personales, muchos individuos normales y con buena salud psíquica accedieron a infligir grados de dolores intensos y peligrosos a otras personas, porque así lo ordenaba una autoridad. La fuerza de esta tendencia a obedecer a las autoridades legítimas procede de prácticas sistemáticas de socialización orientadas a inculcar en los miembros de la sociedad la idea de que tal obediencia es la conducta correcta. Por otra parte, a menudo es adecuado seguir los dictados de las autoridades auténticas, puesto que se trata generalmente de individuos con elevados niveles de conocimientos, sabiduría y poder. Por estas razones, puede aparecer una deferencia irreflexiva hacia las autoridades como forma de atajo para la toma de decisiones. O cuando se reacciona a la autoridad de forma automática, existe la tendencia a hacerlo en respuesta más a los símbolos de la autoridad que a su esencia. 3 tipos de símbolos que han resultado eficaces en este aspecto en los trabajos experimentales son los títulos, la indumentaria y los coches. En diversos estudios orientados a establecer la influencia de estos símbolos, los individuos que poseían alguno de ellos, aun en ausencia de cualquier otra credencial legitimadora, recibieron mayores muestras de deferencia u obediencia por parte de quienes les rodeaban. Además, en todos los casos, los individuos que mostraron deferencia u obedecieron infravaloraban el efecto de la presión de la autoridad sobre su comportamiento. O podemos defendernos de los efectos perjudiciales de la influencia de la autoridad haciéndonos 2 preguntas. ¿Esta autoridad es realmente un experto? ¿Qué grado de veracidad podemos suponerle al experto? La primera pregunta aparta nuestra atención de los símbolos y la dirige hacia las pruebas de la posición de autoridad. La segunda nos lleva a tener en cuenta no solo los conocimientos del experto sobre esa situación, sino también su fiabilidad. Con respecto a esta segunda consideración, debemos estar alerta frente a la táctica de refuerzo de la confianza mediante la cual nuestro comunicante nos ofrece primero alguna información moderadamente negativa sobre sí mismo. La persona que emplea esta estrategia crea una sensación de honradez que aumenta la credibilidad de la información posterior para los observadores. Cuestionario. ¿Cuál es, en su opinión, la prueba más convincente ofrecida por Milgram de que la disposición de los sujetos de sus experimentos para hacer daño a otra persona es consecuencia de una fuerte tendencia a obedecer a la autoridad? ¿Qué relación existe entre estatura y posición social en nuestra sociedad? ¿Cuál cree usted que ha sido el camino para llegar a ella? ¿Qué sugieren distintas investigaciones sobre nuestra capacidad para identificar la presión de la autoridad en las acciones que emprendemos? Mencione alguna prueba que apoye su postura. ¿Cuáles son los 3 símbolos de autoridad más influyentes, de acuerdo con la investigación expuesta en este capítulo? Partiendo de su propia experiencia, de algunos ejemplos del funcionamiento observado por usted en al menos 2 de estos símbolos. Suponga que trabaja en una agencia de publicidad y le encargan crear un anuncio de televisión para un producto que tiene varias ventajas y un pequeño inconveniente.
Si pretendiera que los espectadores creyeran en esas ventajas, ¿mencionaría el inconveniente? Si lo mencionara, lo haría al principio, hacia la mitad o al final del anuncio. Explique las razones de su elección. Si este contenido ha sido de tu agrado, nos puedes ayudar a seguir creándolo. Déjanos un gran like y suscríbete a nuestro canal.